Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el MEF viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública del web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Formulación y Evaluación de Proyectos de Electrificación en Zona Rural, el cual tiene como objetivo contribuir a ampliar la frontera eléctrica mediante la formulación y evaluación de proyectos de electrificación rural en los centros poblados rurales, aislados y de frontera, que aún no cuentan con servicio de energía eléctrica y así contribuir a dinamizar el desarrollo integral de nuestro país. Nos acompañan esta tarde dos especialistas, Manuel Starke, especialista de la DGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas, y Percy Suárez, coordinador de estudios de la DGER del Ministerio de Energía y Minas. Esta capacitación se compondrá de una exposición sobre el tema y un bloque de solución de preguntas. Si tienes preguntas, ingresa al link del evento y regístralas para que sean resueltas por nuestros expositores. De antemano pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras regresa la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, dándole pase a nuestro expositor, Manuel Starke. Adelante, Manuel. Gracias, Lidia. Muy buenas tardes a todos. Hoy me ha tocado el tema de formulación y evaluación de proyectos de inversión de electrificación en la zona rural. Bueno, yo soy especialista sectorial en energía y minas de la DGPMI, del MEF, y hoy vamos a tratar de una u otra forma ayudar en lo que más podamos para que el tema de electrificación rural se cierren las brechas lo más pronto posible. Siguiente, por favor. Bueno, es un contenido breve, conceptos básicos, consideraciones previas, consejos para otras tipologías de proyectos de inversión en relación al suministro de electricidad. Siguiente. El marco normativo, obviamente, siempre lo he dicho, si bien es cierto, vamos a ver electrificación rural, pero no podemos estar distantes que se puede decir que la fuente de energía o la oferta o las unidades productoras son de los gobiernos, son de las empresas distribuidoras o de las empresas generadoras. Por tanto, la ley de concesiones y su reglamento siempre va a estar vigente en cualquier proyecto que nosotros desarrollemos. Por eso tenemos dentro del marco la Ley General de Electrificación Rural, la Ley 28749 y su reglamento recientemente, casi del 2020, la 018. La Ley de Concesiones Eléctricas obviamente ya tiene un buen tiempo esta norma, la 25844, el reglamento de la Ley de Concesiones, el Decreto Supremo 09 del 93. Asimismo tenemos el Plan de Electrificación Rural, conocido como PENER. Tenemos también, obviamente, que la competencia de los gobiernos locales, regionales, también en lo que es en su marco de ley de gobierno regional y municipalidades, como todo el marco normativo del INVIERTP. Siguiente, por favor. Bueno, los conceptos básicos a continuación, de manera general. Bueno, las fuentes de energía son hoy en día múltiples. Generalmente en lo que es electrificación rural tenemos pues lo que es proyectos en redes, que la fuente o la oferta generalmente, si no es la línea, es la subestación de distribución. Tenemos los paneles solares centralizados, tenemos también los sistemas solares domiciliarios, tenemos las subestaciones de transmisión para los sistemas de subtransmisión y transmisión, tenemos las pequeñas centrales hidroeléctricas y los grupos electrógenos, ¿no?
Obviamente que si bien es cierto, cada una de estas tipologías o estas fuentes de energía tienen sus propios mecanismos. Puede decir, en su estación de redes es la ampliación de redes generalmente, ¿no? En los sistemas centralizados, que es se puede decir un híbrido, generalmente en las zonas de selva, la DGR, ya el ingeniero que me va a preceder del Ministerio de Energía y Minas probablemente va a comentarlo. Y los sistemas solares domiciliarios que son independientes, son los domiciliarios que todos conocemos, ¿no? El panel solar y obviamente las centrales hidroeléctricas que generalmente los últimos años no han tenido un desarrollo y la razón es porque generalmente se puede decir que las redes son más económicas. Hacer una línea de subtransmisión es mucho más rápido que hacer una mini central y los costos, además que posteriormente, una vez desarrollado el proyecto por una entidad, esta es transferida a una empresa concesionaria de la región, de tal manera que se encargue de la operación y mantenimiento, ¿no? Esto en el marco de las competencias que se dan en este sector. Siguiente, por favor. Asimismo, tenemos pues cuando vemos el mercado, donde las zonas donde vamos a intervenir, el diagnóstico, ¿no? Llegamos y ¿qué vemos? Bueno, las cargas concentradas, ya no vemos cargas concentradas, muy poco vemos, por así como se ve la diapositiva, localidades que las casas están bastante agregadas, ¿no? Concentradas, y se puede hacer una electrificación económica, barata, y rápida, ¿no? No, ya no se tiene, esas cargas concentradas son muy escasas hoy en día, ¿no? Acuérdense que en las brechas de electrificación rural estamos en las últimas millas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Cargas dispersas, tanto en la zona de sierra y en la selva, ¿no? Con la característica que, bueno, los que hemos visto o hemos ido a campo, generalmente, ¿qué vemos? En las zonas de carga dispersa, en la sierra, tenemos bastante dispersión a lo largo de las carreteras, una casa y después de 5 kilómetros otra casa y así pequeñas viviendas, ¿no? Por el tema de la agricultura, sus animales o tema de pastoreo. Y en la selva sí vemos un tema que es tenemos la carga muy dispersa, muy concentrada entre localidad y localidad, pero entre localidad y localidad, las viviendas sí son agrupadas, se puede decir, ¿no? Tiene tanto en la sierra, en la selva o en la costa, tienen sus propias características de vivencia, ¿no? Como las poblaciones se han agrupado para construir sus viviendas, ¿no? La siguiente. Y lo digo esto en el sentido, la siguiente, por favor, le indicaba esto porque tiene mucho que ver con el mecanismo o la tecnología que vamos a utilizar para desarrollo de un proyecto de inversión. Asimismo, si bien es cierto, decía que no hay que olvidarnos que tenemos dos segmentos, la electrificación rural y las zonas de concesión. Acá en el gráfico vemos, pues, en la zona amarilla, las empresas distribuidoras regionales tienen zonas donde están establecidos su servidumbre, mejor dicho, donde tienen la zona concesionada. Son polígonos cerrados, de tal manera que esto lo controla el Ministerio de Energía y Minas y también los INERMIN, ¿no? Entonces, son áreas que la participación o el involucramiento que tienen que tener son las empresas en sí. El desarrollo de estas áreas en su zona de concesión es netamente de las empresas. ¿Y por cuál es su marco? Su marco es, en zona de concesión, la ley de concesiones eléctricas que he indicado, ¿no? El decreto ley 25844 y el reglamento de la ley de concesiones, el decreto supremo 0993 Energía y Minas, ¿no? Y obviamente el ingeniero Percy Suárez va a tocar sobre lo que corresponde en el círculo amarillo, donde no está el círculo naranja, es la zona rural. ¿Qué quiere decir? Esa zona rural no es parte del ámbito o de la concesión de la empresa. Entonces, ¿quién desarrolla ese sector? Si hay viviendas ahí y población que necesita el servicio, ¿a quién le compete? ¿No? Entonces, yo decía que tenía la competencia en los gobiernos regionales, locales, ¿no? Obviamente en formular tanto perfil como expediente técnico, con la leve, se puede decir, recomendación que la operación y mantenimiento no es de competencia de un gobierno local operar y mantener
un servicio de este tipo. ¿Por qué? Porque no es su día a día, ¿no? De un gobierno local o regional. Lo digo porque hay una serie de proyectos anteriores, años atrás, con el sistema anterior, que se desarrollaron y nunca fueron, como diría, no fueron aceptados por las empresas, porque tienen que ser transferidas, tienen que ser transferidas a las empresas concesionarias para que éstas la operen y la mantengan. Y dado que hay una tarifa, con la tarifa misma, obviamente, cualquier modificación, ampliación o mejoramiento se da, ¿no? Pero es la empresa concesionada. Si estas obras no han sido recepcionadas, es bastante difícil porque probablemente están siendo atendidas en bloque. ¿Y qué quiere decir en bloque? Que aún lo administra un grupo de pobladores, ¿no? Por el comité de electrificación o algo así, ¿no? Pero son inversiones que no han sido transferidas y tienen su propia problemática, ¿no? Que esto posteriormente lo vamos a ver con el sector, se está viendo cómo se trabaja porque hace muchos años que se han desarrollado estas obras, ¿no? De este tipo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes son los involucrados? Los involucrados tenemos como ente principal normativo rector, ¿no? Es el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Electrificación, la DGER, ¿no? Por parte del Ministerio de Energía y Minas. Y obviamente el ente que regula, fiscaliza tanto la calidad del servicio es el OSINORMIN, ¿no? En tema de inversión, obviamente, la competencia, aparte de normativa, la DGER también tiene su unidad formuladora y ejecutora, ¿no? Asimismo, los gobiernos locales y regionales. Obviamente que también en el marco del INVIERTE están las empresas distribuidoras, dado que están en conglomeradas en el INVIERTE-P, ¿no? ¿Por qué? También es bastante interesante considerar las empresas, no solamente porque son quienes nos van a determinar la oferta para nuestros proyectos, ¿no? Para el servicio que estamos brindando, queremos desarrollar, sino que las empresas, ¿no? Una vez que recepcionan los proyectos, sobre todo los proyectos que por ley desarrolla el Ministerio de Energía y Minas, son transferidos a las empresas concesionarias, ¿no? ¿Qué quiere decir? El Estado como Estado de un bolsillo pasa todos los activos para que sus empresas estatales las administren, las operen y las mantengan. Pero la problemática está cuando un gobierno local no articula con la empresa concesionaria para que se desarrolle este mecanismo, porque un gobierno local o regional no puede transferir los bienes directamente por ley, sino tiene que presentar un marco, ¿no? Un convenio para que opere y mantenga este servicio con la empresa concesionaria. Es por eso que a continuación ya les vamos a decir el por qué. Asimismo tenemos los contenidos mínimos, ¿no? Que están en anexo 7 del INVIERTE-P, en la ficha técnica estándar. Obviamente el Ministerio de Energía y Minas no he visto en su página, la ficha estándar, ¿no? Obviamente que si hay una ficha estándar aprobada para el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, es necesario, pues, que se coordine previamente cualquier intervención, dado que las brechas, de una u otra forma, es el sector quien está haciendo el control, ¿no? Siguiente, por favor. En las consideraciones previas, ¿no? Tenemos, obviamente, aquí el tema de lo que es el INVIERTE-P, ¿no? El ciclo de proyecto, ¿no? Y cuando hablamos del ciclo de proyecto, estamos hablando, pues, de, primeramente, la programación multianual de inversión, el PMI, que quiere decir, programamos todas las inversiones, ya sea del gobierno local, regional, y obviamente las empresas también hacen lo suyo, de tal manera que hagamos el PMI estatal, ¿no? ¿Qué es eso? Es todas las inversiones en un tipo de servicio que se va a desarrollar en el país, ¿no?
que involucra la elaboración de indicadores, la brecha, los criterios de priorización, ¿no? Y esto ¿en qué se convierte? Es en la elaboración de la cartera de inversión pública del sector energía, ¿no? Obviamente tenemos también la formulación y evaluación. Ahí podemos desarrollar obviamente la ficha técnica simplificada, la ficha estándar o la ficha de baja o mediana complejidad y el estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? En la etapa de ejecución tenemos ¿qué hace la unidad formuladora? Revisa, evalúa, aprueba la consistencia técnica. La unidad ejecutora del gobierno local o regional, ¿qué hará? Registrará las modificaciones durante ejecución física, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer? Cautelando la concepción técnica y el dimensionamiento no sea modificado, ¿no? Y en el funcionamiento, ¿no? Comprende la etapa de operar y mantener los activos generados con la ejecución de estos proyectos, ¿no? Para eso, ¿qué se tiene que tener? Los fondos, ¿no? Para operar y mantener. Asimismo, tenemos como criterio fundamental la unidad productora, ¿no? Como ve el gráfico, bueno, yo les decía, la fuente de la oferta, la unidad productora está en las empresas concesionarias, porque son las que invierten todos los años para los temas de transmisión, generación, de tal manera que la oferta esté garantizada. ¿Y qué es una unidad productiva? Una unidad productora es el conjunto de recursos o factores productivos que, articulados entre sí, tienen la capacidad de promover los bienes o servicios de la población objetivo, ¿no? Y constituye el producto generado o modificado por un PIB, ¿no? La brecha. Obviamente, la brecha es la diferencia entre la oferta disponible y la optimizada, ¿no? Rápidamente, pues, ustedes ven la formulita, ¿no? Número de viviendas que se encuentran electrificadas, ¿no? Con el cociente de total de viviendas rurales por 100, nos da el porcentaje. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy evaluando una ficha para un gobierno local y tengo ciertas localidades de un distrito, por decir, entonces hago mi diagnóstico y puedo evaluar del 100% de localidades cuántas faltan electrificar. Y puedo sacar cuál es la brecha en ese distrito que falta de desarrollo de electrificación rural, ¿no? Y así puedo hacerlo, ampliar ese concepto para muchas más localidades, muchos más distritos, o si es un tema provincial, ¿no? Siguiente, por favor. Concepción técnica. ¿Qué implica, no? Muchas veces nos dicen, ¿pero qué es la concepción técnica que se indica en la directiva? Bueno, es la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión. Si estoy haciendo redes, obviamente, tengo que evaluar acorde a red de distribución con las cuales voy a desarrollar mi proyecto, tanto técnica y económicamente, ¿no? Y con un marco del anexo 7 que tengo actual desarrollo. La ejecución de esta alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto asociado a las brechas, ¿no? Dado que, como les indiqué, de ciertos distritos faltan ciertas localidades, el desarrollo de electrificarlas, entonces yo tengo que priorizarlas. Porque, soy sincero, muchas veces los gobiernos locales tienen, yo sé que hay muchas necesidades de otro tipo de inversiones, pero hay zonas que si no tienen energía no pueden tener internet. Si no hay energía, no va a llegar la señal de radio y televisión, ni van a tener ¿no? Cadenas de frío. Entonces, como dicen los ingenieros electricistas, la primera alternativa para una población se desarrolle es contar con energía. Luego de energía, las vías de acceso. Teniendo esas dos condiciones, yo creo que ya esa población puede tener un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces, la concepción técnica debe replicar el objetivo central donde se identifica el servicio público y el área de influencia, ¿no? Obviamente que con el invierte tenemos un mejor manejo, ¿no? Porque acuérdense, con el sistema anterior yo no podía incluir, ¿no? En la etapa de formulación y en la de ejecución peor, todavía incluir una nueva localidad, retirar una nueva localidad, porque ¿qué sucede? A veces, cuando se está ejecutando el proyecto, resulta pues que nos ganaron los privados, pues, ¿no? De repente hay una mina al costado y les brindó el servicio a toda una localidad que estaba en el proyecto. Ya cuentan con servicio eléctrico.
Entonces, ahí tengo una reducción. Entonces, si ya tengo el expediente, oye, ¿qué hago? Obviamente, en el anexo, en el formato 8A de ejecución, formato C, ¿no? En la sección C, perdón. La sección C, pues estas modificaciones, un registro, obviamente, que hay una reducción, sí, hay una reducción por una intervención. Lo justifico con un documento, obviamente, del ingeniero residente o del supervisor, y lo adjunto. ¿Puede suceder lo contrario? Sí, también resulta que por una actividad económica del momento surgen más viviendas que no estuvieron consideradas, es más, se podría decir casi una localidad. Entonces, podría incluirlas si el presupuesto me da y el marco de contrataciones, yo veo que me da el presupuesto sin ir más allá del 15%, lo puedo hacer, pero eso lo tiene que determinar la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Tiene que medir si si esa localidad que se ha incrementado, le puedo brindar el servicio. Tengo que adecuar. Si bien es cierto, no está en el expediente, sí, pero ustedes saben que el expediente ahí se puede modificar en ese momento, aún esté aprobado. Pero eso me cambia la concepción técnica, no me cambia la concepción técnica porque la tecnología es la misma, la localización es la misma, probablemente en el mismo distrito, ¿no? Entonces no estoy incurriendo en algo negativo, ¿no? Entonces la concepción técnica permanece. Siguiente, por favor. Proyecto de inversión, así de manera general. ¿Qué es un proyecto de inversión? Son intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural, que tenga el propósito, ¿no? Y acá te dan la naturaleza de intervención, ¿no? Crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de servicios de bienes o servicios. Los proyectos de inversión pueden realizarse en más de un año fiscal, obviamente. Yo les decía desde la etapa de programación, yo programo para el trianual, ¿no? 22, 23 y 24, obviamente es más de un año. No, también indica, no son de proyecto las inversiones IOR, ¿no? Las inversiones de optimización, ampliación, reposición. ¿Por qué no son proyectos? Obviamente porque estos no se viabilizan y se desarrollan rápidamente, pero hay un detalle. Alguien me podría preguntar, ¿en una zona rural podemos hacer una IOR? Definitivamente alguien le indicaría, o bueno, se les debe indicar que no. En electrificación rural, no se podría, un gobierno local no podría formular pues una IOR de ampliación. ¿Por qué? Porque dado que el servicio ha sido transferido a la empresa es la que tiene que hacer esas pequeñas ampliaciones. Si se le quemó el transformador, cayó una tormenta, un rayo y varios transformadores se quemaron. Esa reposición, ¿quién tendría que hacerlo? La empresa concesionaria, ¿no? Es por eso que IORs en el propio sector no realiza porque también ellos desarrollan solamente proyectos. No son proyectos también de inversión las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento, ¿no? Justamente lo que les decía, resulta pues que hay en caso de que el proyecto sea de una empresa concesionaria, se quebró un poste o un transformador se quemó, entonces es un gasto corriente, ¿no? Que va por operación y mantenimiento, ¿no? Ese recurso no va a inversión, es gasto de operación y mantenimiento. Siguiente, por favor. Bueno, lo que quiero acá indicarles es muy poco ya en el ámbito general. Lo he puesto esto en la diapositiva porque recurrentemente tengo consultas al respecto y muchos documentos llegan a nuestra dirección haciendo el pedido, ¿no? Muchas veces dicen, mira, quiero hacer hemos evaluado, estamos formulando un proyecto para un colegio o un hospital o una posta médica. Y ese es un proyecto de electrificación, me dicen, pero un momentito. El contar con suministro eléctrico es un adicional. El que proyecta un colegio, obviamente
lo hace para que tenga agua, teléfono, ¿no? Agua y desagüe, teléfono, internet y otros servicios. IDEM es para un proyecto, para un hospital, para una comisaría, ¿no? Para una posta médica. Siguiente. Bueno, es por eso que quiero que comprendan un poquito acá. Tan igual que para proyectos de electrificación rural, ¿no? Por digo ni electrificación rural, porque cuando es en la zona de concesión interviene el concesionario. Y alguien me diría, ¿el concesionario va a pedir factibilidad de suministro, punto de alimentación? No, ellos están en su concesión y actúan directamente. Obviamente, pero ¿qué pasa si un gobierno local quiere intervenir en una zona concesionada? Obviamente tiene que hacer la consulta respectiva a la empresa concesionaria, porque la ley de concesiones obliga a la empresa concesionaria a hacer el desarrollo de las ampliaciones, mejoramientos en toda su zona de concesión o zona de responsabilidad técnica, ¿no? Va por ahí. No es de competencia de un gobierno local, pero si resulta que porque hay zonas de concesión bien alejadas y obviamente ahí viene el tema. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si hay un caso que está en una zona de poca población, muy aislada, de dispersa? Entonces, los costos de operación y mantenimiento no cuadran con las tarifas reguladas, ¿no? No llega un, bueno, un TIR de 12% para ejecutar ese proyecto. Entonces, la empresa no lo va a hacer nunca. Entonces, ahí sí podría intervenir un gobierno local, pero primeramente de coordinar con la concesionaria. Para los otros proyectos, para otros tipos de intervenciones, ¿no? Pues sí, para colegios o otro tipo de servicios se tiene que pedir la factibilidad de suministro y puntos de alimentación. La factibilidad de suministro y punto de alimentación se solicita durante la preinversión y tiene 2 años de vigencia. ¿Quién la solicita? La unidad formuladora, obviamente, a la empresa concesionaria. Siguiente, por favor. ¿Quiénes intervienen? Las entidades públicas, obviamente la concesionaria, ¿no? Y las entidades públicas son las que van a desarrollar, ¿no? Son representantes de las personas donde van a intervenir, ¿no? Ya sea el colegio, el hospital. Y la concesionaria es la empresa distribuidora regional, ¿no? Entonces, ¿de qué dependen? ¿Existen costos? Dicen, sí, dependen, ¿no? Porque tenemos también empresas públicas y en la costa tenemos empresas que son privadas, ¿no? Ahí los costos en las concesionarias públicas son gratuitos y las privadas, obviamente, Luz del Sur o Enel, obviamente podrán tener sus propios costos, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es el impacto de no contar con la facilidad de suministro y punto de alimentación? Resulta que, bueno, no lo pedí, pues. Y ¿qué pasa? Que cuando ya estoy efectuando el proyecto, me dicen, oye, pero acá te falta, pues no tienes este punto de alimentación y recién lo genero. Y tengo que cambiar porque en mi proyecto tengo un componente más para el suministro eléctrico. Si no lo puse en mi componente de mi proyecto, suministro eléctrico, tengo que agregarlo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Obviamente tengo que modificar un poco los diseños, ¿no? Porque ahí pues, tengo que hacer todo lo que es la instalación eléctrica del predio hacia el punto más cercano de la línea de la empresa concesionaria, ¿no? Y eso crea adicionales y ampliaciones de plazo probablemente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la base legal? Es la resolución directorial número 018-2002 del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y los pasos para la formulación que se debe tener los 2 puntos, ¿no? El ítem 1 y 1.2. Y la fase de ejecución, obviamente, para el expediente técnico, los ítems de 3 al 9. La siguiente, por favor. El paso 1 al 2 es, bueno, solicitar la facilidad de suministro al concesionario. ¿Por qué? Porque estas varían, ¿no? Y tiene una duración de 2 años. Acuérdense que la población y las redes son dinámicas, cambian frecuentemente. Entonces,
Muchas veces el mismo concesionario puede hacer modificaciones en sus redes y pueden variar los puntos que otorgué hace 2 años, ¿no? Entonces, por eso que tiene que estar, se puede decir, actualizado. Y obviamente la empresa evaluará y notificará la respuesta, que lo hace rápidamente. Y en la parte de expediente técnico, solicitar el punto de diseño para el suministro, ¿no? Definir el punto de diseño. Diseñar, obviamente, que tiene que aprobarte su sistema de media tensión, porque los criterios de protección y tantas cosas que son técnicas, obviamente, quien opera el servicio en toda la región es la empresa concesionaria y tiene que revisar, ¿no? Todos los temas de diseño, como lo indica el punto 6 y 7. Entonces, una vez que ya están aprobados, obviamente te deben dar la aprobación y emitir la aprobación por el ente responsable de la empresa concesionaria, ¿no? Que te brindan un documento firmado con una fecha, que tiene una fecha vigente de 2 años, dije, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estos son los pasos. No le voy a dejar qué es lo que te piden, ¿no? Obviamente la diapositiva va a ser compartida, ¿no? Las presentaciones. Entonces, algo rápido va a ir. ¿Qué deben presentar las empresas públicas? Las copias de plano, escalas de 1 a 5.000, el cálculo estimado de la demanda, tan igual que presentan por un proyecto de electrificación, ¿no? Y el concesionario te notificará la respuesta en un plazo de 5 días hábiles, ¿no? Obviamente para proyectos de electrificación, este es para un sistema de alimentación y media tensión. Obviamente, probablemente se van a demorar algo más cuando es un proyecto de acuerdo a la magnitud y desarrollo que están solicitando, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es la fijación del punto de diseño, ¿no? Dijimos que 2 copias de plano en 5.000, copia de plano de lotización, aprobado por la municipalidad, copia del documento que la municipalidad aprueba los estudios preliminares, porque tiene que tener habilitación urbana, porque muchas veces pueden hacer una área que no está habitada, sí, pero está en litigio por distintos temas, ¿no? Y obviamente ellos te van a evaluar la solicitud y notificar la respuesta, obviamente al solicitante, ¿no? Y obviamente para diseñar el sistema de media tensión para un suministro, obviamente te dan todos los criterios que están ahí, ¿no? La ley de concesiones, la calificación eléctrica, ¿no? El cumplimiento de las normas técnicas en todo tu expediente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, obviamente que te van a hacer la revisión y aprobación del diseño, ¿no? ¿Qué tiene que tener tu documentación? La memoria descriptiva, especificaciones técnicas y equipos en la materia. ¿Por qué? Porque te vas a colgar a su sistema, ¿no? Entonces tú tienes que acreditar que todos los suministros son nuevos, son de acuerdo a las especificaciones que maneja cada empresa eléctrica. Entre empresa y empresa difieren. No todos te piden lo mismo. Algunos te van al punto de alimentación, otros te van a decir, necesitamos un transformador de medición en el punto donde te está dando la factura de suministro, ¿no? Entonces, los criterios son varios y cada una va a depender. Ahora te van a pedir los planos a detalle, ¿no? De montaje y unidades de alumbrado público, los cálculos justificativos, diagrama de distribución, metrados, presupuesto actualizado, ¿no? Si bien es cierto, ellos no ven ese tema, pero tienen que tener un conocimiento de lo que estás ejecutando y tu cronograma de ejecución. Obviamente esto tiene 20 días hábiles para la primera revisión y 10 días hábiles para la segunda revisión, ¿no? Y obviamente te debes entregar en 4 copias del proyecto firmado y sellado por un ingeniero proyectista, ¿no? Obviamente habilitado. En archivo magnético, el mismo que va a ser revisado y aprobado por la concesionaria en 15 días o más, ¿no? De acuerdo a sus criterios o de acuerdo a la magnitud del proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, la base legal es obviamente el artículo 34 de la ley 25844 de la ley de concesiones, ¿no? Y también el artículo 163 y el artículo 170. No quiero cansarlos porque es norma aplicada para el caso de suministros en media tensión. Siguiente, por favor. Bueno, son glosario de términos, que es una conexión de media tensión,
¿no? Baja tensión, contratista especialista, ingeniero proyectista y punto de diseño, ¿no? Voy a acotarme sobre todo cuando hacemos un proyecto de un hospital o una comisaría, ¿qué necesito yo? Una conexión en media tensión, ¿no? ¿Qué quiere decir? No va a ser la que nosotros solicitamos comúnmente con una conexión domiciliaria. Eso no se hace proyecto, eso se solicita y en 7 días te atienden. Pero cuando yo intervengo en media tensión, sí necesito tener ciertas consideraciones. Puedo hacer también una extensión en baja tensión, ¿no? Por decir, es un colegio que necesita trifásico y está en fuera de zona de concesión, y bueno, tengo que hacer una línea con poste de baja tensión, de repente 4 kilómetros o 3 kilómetros, analizo los cálculos y obviamente es una conexión en baja tensión. ¿Puedo pedir también alumbrado público? Sí, también alumbrado público, pero son concesiones, son sistemas de utilización que está a cargo del tercero, ¿no? Que obviamente que te va a dar la facilidad de y punto de alimentación, la empresa concesionaria. Bueno, dado que el tiempo ya me ha ganado, la siguiente, por favor. Bueno, sistema de distribución, lo que estamos viendo nosotros son proyectos de electrificación mediante redes eléctricas, ¿no? Entonces es el conjunto de instalaciones comprendidas en un sistema de generación o transformación en media o baja tensión, ¿no? Ese es definitivamente de lo que se realiza. Y un sistema de utilización es lo mismo, lo que les dije, es un suministro tanto en alta o en media tensión. Y es la norma, la 018, que les he indicado, esa resolución ministerial, es justamente sirve para cuando yo hago un proyecto en otros sectores, tenga que tener el sistema de utilización como un componente más, con sus costos, sus cronogramas, tiempo, y es un pequeño expedientillo adosado a nuestro gran proyecto, que puede ser un colegio, una posta médica, un hospital, bueno, no sé, pero es para cualquier otro tipo de proyecto, ¿no? Era en ese sentido, amplié un poquito el tema, dado las consultas que se tienen siempre. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo le doy el pase al ingeniero Percy Suárez. Vivian, por favor. Muchas gracias, Manuel, por tu ponencia. Continuando con la capacitación, le damos pase a nuestro expositor Percy Suárez del Ministerio de Energía y Minas. Adelante, Percy. Debo indicarles que nuestro expositor ha tenido unos problemas de conectividad, por eso es que no estamos continuando con el siguiente tema, pero sí podríamos hacerles algunas consultas al especialista Manuel Starke sobre su apreciación de la ponencia que se viene llevando a cabo. Manuel, ¿tienes alguna apreciación sobre el tema que has expuesto el día de hoy? Sí, Vivian, gracias por el pase. Bueno, lo que sabemos todos que muchas veces los gobiernos locales tienen gran cantidad de proyectos, digo gran porque si bien es cierto nos falta casi un 20 o 25% para cerrar la brecha, y estas generalmente están en zonas altoandinas o en zonas de selva. Muchas veces los gobiernos locales quieren intervenir con inversiones rápidas porque alguien me puede decir, pues, ese 20%, 25% no es de ahora, son años y años que la población de frontera, sobre todo, han estado sin el servicio, ¿no? Y uno ve cuando va a la frontera de Brasil, cruza nomás y bueno, todo electrificado, todo iluminado y con el servicio. Y en la zona peruana obviamente nos falta bastante. Entonces, un gobierno subnacional puede querer intervenir rápidamente en el servicio comprando grupos electrógenos y haciendo redes. Bueno, yo les daría una recomendación, no lo hagan, porque tenemos infinidad de proyectos de esas características, muchos proyectos en las zonas de selva con grupos generadores y las redes ya deterioradas, y los que de una u otra forma han sabido cuidar esas redes o esos grupos electrógenos, solamente sirven para que la población, juntando su dinero de su bolsillo, compre el combustible, que es, yo me acuerdo que hace 5 años o 8 años estaba pues en 15, 18 soles. Me supongo que ahora debe estar mucho más, 20, 25 soles un galón de combustible.
Entonces es demasiado caro. Lo más recomendable es hacer el estudio y solicitar a la DGER. La DGER obviamente tiene el dinero. DGER cuenta con los recursos, cuenta con los profesionales para hacer estas intervenciones de manera, no será tan rápido como poner un grupo, pero sí van a hacer intervenciones productivas. Cuando digo productivas, ¿qué quiero decir? No les van a colocar pues un panel solar a cada vivienda, que es también rápida. No, lo que trata de hacer el sector es hacer proyectos integrales que sean productivos. Y cuando digo que sean productivos, ¿qué quiere decir? Que va a poder utilizar, es un grupo de paneles solares centralizados con un grupo de respaldo y va a tener el servicio de 24 horas. Y cuando obviamente se ejecute este proyecto y se culmine, el servicio va a ser transferido a una empresa concesionaria o a Dinelsa. ¿Y quién es el beneficiario total? Lo que todos queremos, todos deseamos, es la población, obviamente, ¿no? Esa población que reclama, pero si hacen una inversión rápida, no es adecuado, de mi punto de vista como técnico, ¿no? La inversión va a durar muy poco y cuando se quiera pedir, solicitar, acuérdense, no hay IOARs, porque cuando se hace un proyecto, se tiene que garantizar su sostenibilidad. ¿Y qué sostenibilidad? Una tarifa. Y obviamente como ese servicio se ejecutó y no se garantizó la operación y su mantenimiento, ¿de dónde va a salir el dinero para operar y mantenerla? Imposible, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que el sector, en este caso, perdón, que el gobierno local solicite al sector, a la Dirección General de Electrificación Rural, acote. Yo creo que el ingeniero Persuárez ahora les va a aclarar con mayor detalle esta pequeña inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias por tus recomendaciones, Manuel. A tomar muy en cuenta eso, estimados. Bueno, ahora sí, continuamos con la capacitación y le damos el pase a nuestro expositor, Percy Suárez, del Ministerio de Energía y Minas. Adelante, Percy. Muy buenas tardes. Gracias, Viviana. Muchas gracias por esta invitación a esta charla. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda Percy Suárez, coordinador de estudios de la Dirección General de Electrificación Rural. En esta oportunidad, el tema que se va a detallar en esta capacitación son los criterios técnicos en el diseño de sistemas de electrificación rural. Todo direccionado a lo que son estudios de preinversión a nivel de perfil. Bien, entonces, como podemos ver en la diapositiva, el contenido se está definiendo, ver aspectos generales, marco normativo principal, cuáles son las entidades responsables en los estudios de preinversión, el alcance de un estudio de preinversión a nivel de perfil, con qué información se debe contar para elaborar un estudio de perfil y finalmente vamos a ver cuáles son los alcances que la consultoría tiene que entregar. Adelante. En esta imagen vamos a poder ver cuál es el procedimiento de electrificación de una localidad. De acuerdo a lo que determina la normativa del INVIERTE, primero se genera una idea, lo que es, en este caso, en la Dirección General de Electrificación Rural, el PENER. Luego viene el estudio de preinversión, que es un estudio, como dice la palabra, de preinversión a nivel de perfil. Se tiene que hacer una revisión de este estudio, su aprobación y verificar la viabilidad. ¿Por quién? Por la unidad formuladora. En estos momentos, en esta reunión, habemos muchas entidades y que todos estamos dentro de lo que son unidad formuladora incluso, ¿no? Después que se ha aprobado el estudio de preinversión, viene la inversión, con lo que se hace un estudio definitivo, la ejecución de la obra y por lo tanto la electrificación de una localidad. Como podemos ver en esa fotografía, se están prendiendo una luz que ya indica que esa localidad queda electrificada, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a hacer mención de los aspectos generales.
Según la ley 28749, la Ley General de Electrificación Rural y su reglamento, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Electrificación Rural, es competente en materia de la electrificación, nuevamente hago mención, rural, y allí está direccionado esta capacitación. Y coordina con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, está con las empresas de distribución de energía, con Adinelsa, inversionistas u otros agentes del sector privado también, estableciendo objetivos comunes destinados al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, ¿no? La DGER es la encargada de formular y elaborar el PENER en concordancia con las políticas sectoriales y las estrategias de desarrollo y optimización de la matriz energética, teniendo en cuenta el planeamiento elaborado por las empresas de distribución de energía, que son responsables de su zona de técnica, en este caso su zona de concesión y la zona que abarca también su concesión, zona de responsabilidad técnica se les está llamando. Los proyectos de electrificación rural a ser desarrollados por la DGER son clasificadas como proyectos de inversión pública, los mismos que pueden ser desarrollados por los gobiernos locales, en este caso distritales, provinciales y también con los gobiernos regionales. Siguiente, por favor. Tenemos también el marco normativo del Invierte PE, que muy bien ya mi colega Manuel Starke lo ha detallado. Allí, incluso mi colega ha detallado un poquito más cada uno de los temas del Invierte PE. Yo solamente voy a hacer mención que según el decreto legislativo 1252, se define el Sistema Nacional de Programación Multianual. Con el decreto 027 de 2017 se reglamenta este Sistema Nacional. Con la resolución 01 del 2019 se aprueba la directiva general del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Y también ahí se hace mención de la normativa del MEF. CUI, como podemos ver ahí, ya se hace mención del CUI, ya no se hace mención de lo que era el SNIP, ¿no? Ahora se hace mención del CUI. ¿Qué cosa es el CUI? El CUI es el Código Único de Inversiones, que está vigente y aplicable a todos los proyectos de inversión pública. Luego vemos el marco normativo de la DGER, donde también se ha hecho mención ya la ley 28749, Ley General de la Electrificación Rural, con algunas modificaciones con el decreto ley del 1207. Modificaciones que son básicamente en 6 artículos, en donde se van actualizando el nombre de los proyectos. Por ejemplo, antes se llamaban pequeños sistemas eléctricos, ahora pasaron a ser sistemas eléctricos rurales. También en el artículo 6 se define la descentralización. Antes solamente la DGER, lo que era antes la DEP, era encargado de la electrificación rural. Después ya se abrió un poquito el campo para que también los gobiernos locales puedan hacer estos proyectos. En el artículo 9 también se destinó y la administración de los recursos definidos para electrificación rural no se pueden utilizar para otro tipo de actividades, ¿no? En el artículo 10 se definió el Plan Nacional de Electrificación Rural, cuáles son los alcances, cada cuántos años se debe considerar un nuevo Plan Nacional de Electrificación Rural. En el artículo 15, por ejemplo, se definió con mayor exactitud los alcances de los estudios de impacto ambiental y también el informe para la solicitud del CIRA. Después podemos ver lo que es el compendio de normas aprobados por la Dirección General de Electricidad para Electrificación Rural, una norma muy importante porque tenemos que regirnos en esa normativa. Y como también se hacía mención,
tenemos las normas técnicas para la regulación del subsector eléctrico, la resolución ministerial, por ejemplo, la 111 de 2013, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo también, porque es muy importante para la ejecución de las obras posteriores. Siguiente, por favor. Tenemos la normativa también del Ministerio de Cultura, donde se definen los plazos para elaborar y aprobar los informes finales de los proyectos de evaluación arqueológica y la certificación de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? También el Ministerio de Cultura tiene su resolución ministerial del 2010, donde define los procedimientos especiales para la implementación del Decreto Supremo 03 de 2014, donde establece plazos para la elaboración de informes finales de lo que es el PEA y el CIRA. PEA es Proyecto de Evaluación Arqueológica. También tenemos el Ministerio del Ambiente, donde con los decretos supremos y resoluciones ministeriales se define el reglamento de protección ambiental en actividades eléctricas, se aprueban reglamentos de participación ciudadana para la realización de actividades energéticas dentro de los procedimientos administrativos de evaluación de estudios ambientales. También tenemos contenido mínimo de cada uno de los estudios de declaración de impacto ambiental para ejecución de proyectos de electrificación rural. Nuevamente les indico, estamos en el proyecto de electrificación rural. En este caso, proyecto de inversión a nivel de perfil. La resolución ministerial que aprueba lineamientos también para la participación ciudadana en las actividades eléctricas. Siguiente, por favor. También vamos a hacer mención, ¿quiénes son las entidades responsables de los estudios de preinversión? Como ya hemos escuchado, y la DGER también es dentro de una dirección del Ministerio de Energía y Minas, que es competente del sector de energía y minas, promotor y responsable de actividades energéticas del país. Lo que ya les hice mención, la DGER, encargada de administrar contratos de estudio de perfil, asimismo es la encargada de aprobar y dar validad a los estudios elaborados por nosotros, por la misma entidad, por la DGER en este caso. La EDE, que es Empresas de Distribución Eléctrica, que también se les conoce como concesionarias, pero según el último reglamento, ya son empresas de distribución de electricidad, que son públicas y privadas. Las públicas, las más conocidas que podríamos decir a nivel de todo el Perú, lo que son Electrocentro, Electrosur y todas las empresas de todo el Perú, y las privadas, por decir lo que también está más conocidas como Luz del Sur acá en Lima y en él también, pues, ¿no? También una de las entidades responsables de los estudios de preinversión es Ocinermin, encargada de regular comercialización de energía, hidrocarburos y de minería, ¿no? También, en este caso, consultores, que pueden ser una empresa natural o jurídica, especializada en la elaboración de estudios de preinversión de proyectos de electrificación rural en el marco del Invierte.pe. Siguiente, por favor. Tenemos también en este caso el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de otorgar el financiamiento a los proyectos viables incluidos en el Plan Anual de Contrataciones del MINEM. La DREM, la Dirección Regional de Energía y Minas de cada una de las regiones, encargada de evaluar y aprobar la declaración de impacto ambiental del proyecto. La DGAE, que también es una entidad encargada de evaluar y aprobar la declaración de impacto ambiental del proyecto cuando éste se ubique en 2 regiones o en 2 departamentos, ¿no? Porque ahí existiría ya
un proyecto que cuente con 2 regiones, ¿a qué región le voy a pedir la aprobación? Es por eso que existe la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad que se encarga en esos casos. Está también el MINAM, lo que es el Ministerio del Ambiente, encargada de regular las actividades ambientales relacionadas a las actividades socioeconómicas del país. Está el CERNAM. El CERNAM es la entidad, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, encargada de emitir opinión técnica favorable del proyecto antes de la aprobación de la DIA, si en el área de influencia está un área natural protegida o también zonas de amortiguamiento. Si alguna localidad o algunos abonados se encuentran en esta zona, va a necesitar la opinión del CERNAM. Y decimos opinión favorable, ¿por qué? Porque uno de los objetivos de hacer estos proyectos de electrificación rural es mejorar la calidad de vida de la misma población y por lo tanto puede haber algunas sugerencias, pero de todas maneras siempre contamos nosotros con la aprobación del CERNAM, ¿no? El Ministerio de Cultura o sus direcciones desconcentradas regionales, entidad encargada de otorgar el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, lo que es el CIRA. A ver, siguiente, por favor. Alcances de un estudio de preinversión a nivel de perfil para formulación de un proyecto de inversión pública. Estos alcances deben estar definidos en una ficha técnica y lo que estoy indicando básicamente viene también para los alcances que tengan que hacer las concesionarias, pero hay un temita que también ahí se va a aclarar, ¿no? Tiene que alcanzarse una ficha técnica, un mapa de ubicación geográfica, que forman parte de los términos de referencia y así poder contratar a una empresa que elabore el estudio de perfil. De esta forma, la empresa va a formular, evaluar, acotar, establecer y desarrollar en forma detallada los aspectos técnicos, económicos, ambientales, conservación de restos arqueológicos y organizacionales de las alternativas tecnológicas de abastecimiento de energía eléctrica del proyecto. En esa ficha técnica tiene que estar definido las localidades, cuántas viviendas y también el número de beneficiados, ¿no? Para el caso de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y todos los profesionales que van a desarrollar un estudio de preinversión por encargo, en este caso que son los gobiernos regionales, a nivel de perfil, antes deben solicitar a la DGER que se verifique dentro de la base de datos si los alcances del proyecto que quieren realizar no están incluidos en el PENER. ¿Por qué? Porque en algunos casos se da de que un gobierno local considera, por decir, la localidad ABC en un estudio de perfil, pero la DGER ya lo tiene considerado la localidad C. Entonces, en estos casos se va a dar lo que es la duplicidad. Y ese viene a ser un problema, porque no va a caminar ni el proyecto de la municipalidad ni el proyecto de la DGER. Cuando existen duplicidad, ninguno de los dos avanza hasta que se hagan las coordinaciones y uno de los dos tenga que retirar una u otra localidad. Y eso genera atrasos a los proyectos. Por lo tanto, es necesario que haya una coordinación y los alcances queden definidos qué entidad lo va a desarrollar. Eso tenemos que tener muy en cuenta en los alcances de los proyectos de los gobiernos locales y regionales. Siguiente, por favor. Las entidades, los gobiernos regionales,
los gobiernos locales que van a desarrollar estos estudios de preinversión y preinversión tienen necesidad de una información para que estos estudios puedan caminar de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces, existe el Plan Nacional de Electrificación Rural que se encuentra en la página web del Ministerio de Energía y Minas. En la misma página están las normas técnicas aprobadas por la Dirección General de Electricidad. Están también las especificaciones técnicas de sistemas fotovoltaicos. Como decía mi colega Manuel, a estas alturas, la electrificación rural ya no está direccionada a zonas donde existan abonados concentrados, básicamente. Ahora ya cada vez las localidades y los abonados se encuentran cada día más lejos. Ahorita estamos con un índice de electrificación aproximadamente del 85%. A medida que vamos avanzando y queremos aumentar ese índice de electrificación rural, las localidades las encontramos más lejanas. Es por eso que ahora ya se está viendo el tema de electrificación mediante sistemas fotovoltaicos, ¿no? Está la norma técnica, como les digo, también las normas técnicas para construcción de los accesorios principales en sistemas fotovoltaicos. En el Ministerio de Energía y Minas también tenemos el anexo 19, contenidos mínimos específicos para el estudio de perfil, lo que son proyectos de inversión pública. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, como ya se ha hecho mención con nuestro colega Manuel, la normativa del invierte.pe, aplicable a todos los proyectos de inversión pública. Siguiente, por favor. Alcances de la consultoría. Cuando nosotros, en este caso como Ministerio de Energía y Minas, y también cuando los gobiernos locales y regionales quieran y necesiten contratar una consultora, tienen que dejar bien definido en los términos de referencia cuáles son sus alcances, ¿no? Y en este caso tenemos que tener en claro bien cuáles son los alcances. Elaborar el perfil hasta la aprobación, en este caso yo he puesto de la DGER, pero en el caso de los gobiernos locales sería hasta la aprobación de la unidad formuladora correspondiente. También tienen que presentar un expediente del anteproyecto, según los términos de referencia que se hayan definido en la contratación. Un anteproyecto quiere decir como que un adelanto del proyecto final, ¿no? Y eso también tiene información necesaria, como por ejemplo un levantamiento topográfico de los abonados y de las diferentes localidades. En el caso de las líneas primarias, que si los hubiera, definición de vértices, ¿no? También uno de los alcances de las consultoras tiene que ser elaboración del informe de impacto ambiental para presentación a la DREM o a la DGAE, como ya he hecho mención. Y su aprobación se dé en la elaboración del estudio definitivo. Quiero que mantengan este punto 3 cuando digo elaboración del informe, y lo voy a aclarar cuando vemos este punto 4, elaboración del informe de evaluación arqueológica. También en este caso, sin excavaciones, para la presentación al Ministerio de Cultura y su aprobación en la elaboración del estudio definitivo. ¿Por qué en este caso, ahora en los estudios de perfil, solamente pedimos el informe de impacto ambiental y también el informe de evaluación arqueológica? No estamos pidiendo ni el CIRA ni la resolución de aprobación de la DIA. ¿Por qué? Porque se ha venido dando el caso desde mucho más atrás, que nosotros, por ejemplo, tomando por ejemplo el CIRA, pedíamos un CIRA en el perfil, pedíamos un CIRA en el estudio definitivo, y finalmente se gestionaba un CIRA
cuando se ejecutaba la obra. Entonces, estábamos repitiendo el mismo expediente en diferentes etapas. Es por eso que en este caso ya ahora solamente solicitamos un informe de impacto ambiental, la elaboración de un informe de evaluación arqueológica, pero ese informe tiene que estar realizado por los especialistas. No me va a hacer un informe de impacto ambiental el ingeniero jefe de estudios o el especialista en línea de primarias. Tiene que haber un ambientalista especializado a hacer esto, ¿no? Igual, el informe arqueológico tiene que hacerlo un arqueólogo, ¿no? Para que sea presentado cuando se haga el estudio definitivo. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como les digo, cuando se hace el estudio definitivo se puede dar algunas variaciones del caso. Y si ya tenemos un CIRA en el perfil y hacemos una variación en el estudio definitivo, tendríamos que solicitar nuevamente el CIRA y ahí vienen nuevamente los atrasos para iniciar y ejecutar las obras, ¿no? Finalmente, a la consultoría se le tiene que solicitar la elaboración de un estudio geológico y geotécnico, donde se haga una inspección y una revisión del terreno donde se va a elaborar los proyectos. En este caso, cuando hablamos de electrificación rural, por ejemplo, hay líneas de distribución y nosotros tenemos que ver dónde vamos a izar las estructuras, los postes, y no podemos tener unos lugares donde vamos pantanosos, por ejemplo, o inestables, y finalmente vamos a tener que hacer cambios de trazo de ruta. Es por eso que desde el perfil sí necesitamos un estudio de geología y geotécnica. La siguiente, por favor. A continuación voy a hacer mención de los componentes de la elaboración del estudio de perfil. Básicamente, en la elaboración del estudio de perfil del consultor, tiene que presentarse un resumen ejecutivo, una identificación del proyecto, con los aspectos generales, en este caso, el nombre del proyecto. El nombre del proyecto tampoco no es un nombre que se pone así al azar. Hay que poner un nombre de acuerdo a la normativa del INVIER-TPE. O es mejoramiento o es ampliación, y eso está en la normativa, ¿no? Ahí se tiene que definir quién es la unidad formuladora y quién también es la unidad ejecutora. Todo dentro de un marco de referencia que es el INVIER-TPE. Tiene que hacerse un diagnóstico e identificación del área de influencia, ¿no? ¿Cuál es su situación actual? ¿Qué problemas tiene? ¿Cuáles son sus causas y efectos que tenemos que abarcar nosotros? En ese sentido, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Siguiente, por favor. En la elaboración en sí ya del perfil, se tiene que hacer un planeamiento y formulación de alternativas. La elaboración de un perfil no solamente es decir, voy a electrificar con esto, se tiene que evaluar alternativas. O se hace con energía convencional o se hace con fotovoltaicos, se puede hacer con un sistema híbrido. Esos temas se tienen que evaluar. Y se tiene que hacer una definición del horizonte de evaluación del proyecto. En este caso, normalmente son 20 años, ¿no? Tiene que haber un estudio de mercado del sector eléctrico, planeamiento, formulación de alternativas, como decía, priorización de localidades y tipificación de las mismas. Hay localidades que son rurales, semi-urbanas también. Hace unos años atrás se decía semi-rurales, semi-urbanas. En este caso, como le digo, sí, ahora ya se van catalogando más como rurales, pero de todas maneras, ahí se tiene que tipificar la localidad. ¿Cuál es su requerimiento de acuerdo a la potencia que van a necesitar, ¿no? Tiene que haber unos planos de ubicación, tiene que haber análisis de proyectos de la demanda, tiene que haber un balance de oferta y demanda,
para cerrar las brechas. Ya mi colega habló de qué cosa significa cerrar las brechas, que es la comparación de la oferta y la demanda. Nosotros tenemos que tratar en lo posible de utilizar la mayor potencia ofertada, siempre considerando y teniendo las coordinaciones con las empresas distribuidoras de energía, porque ellos también tienen un margen de seguridad, ¿no? Pero el tema es tratar de electrificar lo más que podemos. Como dijo también nuestro colega, en este caso Manuel Starke, puede el proyecto estar definido, por decir, para 50 localidades, pero si en el estudio definitivo encontramos 51 y está dentro del proyecto, dentro de la inversión considerada, se le considera. Si por decir una localidad tenía 50 usuarios o 50 abonados y encontramos 55 abonados, allí si hacemos una simple variación, se estaría hablando de un 10% de variación. Y también se hizo mención de que existen variaciones que se pueden contemplar hasta el 15%. Pero eso ya se evalúa después. Nosotros como perfil tenemos que dejar todo ya definido, ¿no? Se tiene que tener en lo que es el planeamiento y formulación de alternativas, los permisos y autorizaciones. Lo que hacía mención, el estudio de geología, geotecnia, también descripción de los impactos ambientales, análisis de alternativa y análisis de costos con precios de mercado. Siguiente, por favor. Una vez que ya se tenga definido prácticamente un proyecto, tendremos que evaluar el proyecto que ya estaría quedando, ¿no? En este caso vamos a hacer la selección de equipos principales, vamos a ver la tecnología que se va a aplicar con precios de mercado o privado y también la misma tecnología seleccionada con precios sociales. Se tiene que hacer una evaluación de la sostenibilidad del proyecto. Tiene que haber una selección, bueno, de alternativas. Se tiene que definir o considerar lo que se va a hacer una evaluación del proyecto. También la planificación, cómo va a ser la planificación e implementación del proyecto, estimación del impacto ambiental, todo dentro del marco lógico de la alternativa seleccionada. Siguiente, por favor. En el punto 5 podemos decir que ya la selección de la mejor alternativa y el plan de implementación específico. Ahí tenemos varios puntos que se tienen que tener en cuenta, puntos de suministro, el punto de diseño que se hablaba, la factibilidad y el punto de diseño, el trazo de ruta de las líneas primarias, en este caso de considerarse como líneas primarias para extensión de redes, ¿no? Porque la aplicación, por ejemplo, de electrificación mediante paneles solares, allí sí no es necesario lo que es factibilidad y punto de diseño, ¿no? Tenemos que ver la organización y gestión del proyecto, plan de educación, capacitación que se hace en el proyecto, plan de implementación del proyecto, el plan de financiamiento, y esto definitivamente ya es evaluado y también coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas, una matriz en el marco lógico de la mejor alternativa seleccionada. Tenemos que hacer mención la línea base del proyecto, de dónde partimos y a dónde queremos llegar, ¿no? Criterios de premisas para la fase de inversión del proyecto, para la evaluación económica y social, resultados de esa de evaluación económica social del INVIERTE, y tenemos que tener la ficha técnica del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto. Siguiente, por favor.
Finalmente vamos, como en todo proyecto de electrificación, tiene que haber unas conclusiones, unas recomendaciones de la empresa consultora y unos anexos necesarios para que el proyecto pueda ser evaluado y se le esté dando la conformidad inicialmente y después la validación, ¿no? Con la evaluación, en este caso, de la unidad formuladora. Los anexos más o necesarios son los planos de ubicación, información base del estudio, la selección técnica económica, los diagramas de alternativa para hacer la evaluación, flujos de carga preliminares de alternativas de líneas y redes convencionales, un metrado, un presupuesto, una matriz de costo unitario, el costo de operación y mantenimiento de las concesionarias que van a asumir la recepción, y eso es un requisito indispensable para poder hacer la validación del proyecto, ¿no? En este caso también la ficha de impacto ambiental y la de inexistencia del resto arqueológico del proyecto y los planos cartográficos que sean necesarios. Lo que también es muy importante, toda elaboración de todo informe y todo perfil, siempre es un registro fotográfico de las actividades que se han realizado y eso nos va a permitir a nosotros poder verificar que se ha estado en campo y se ha desarrollado todo lo que se tenía programado. Adelante, por favor. Un expediente de anteproyecto mínimamente debe contener, en este caso, una memoria descriptiva, el metrado y el valor referencial. Aquí hablamos de valor referencial porque todavía estamos hablando de un estudio de perfil y no de un estudio definitivo, ¿no? Término de referencia para elaborar el estudio definitivo. Necesitamos especificaciones técnicas de los equipos y materiales que se están considerando utilizar. Lo que es muy importante, el estudio de geología geotécnica. También incluir en el anteproyecto el informe para la obtención del CIRA y la aprobación de la DIA. Finalmente, los planos que se hayan podido elaborar para el estudio de perfil. Siguiente, por favor. Aquí también voy a retomar lo que es la elaboración de la declaración de impacto ambiental. Y ustedes pueden verificar que con las letras un poquito más verde se está diciendo informe de impacto ambiental. Siempre realizado por un especialista. O sea, los informes son los mismos que siempre se hacen para pedir la aprobación con resolución de la DREN, donde contienen como mínimo una introducción, justificación del proyecto, descripción del proyecto, descripción del medio ambiente base, impacto del proyecto, planos de manejo ambiental, plan de contingencias, plan de cierre y abandono del proyecto, análisis de costo y beneficios, programa de monitoreo, archivo fotográfico. Aquí quería decirles algo que es muy importante contemplar. Siempre a veces decimos impacto ambiental y a veces tenemos la mentalidad que el impacto ambiental solamente es negativo. No, existe impacto ambiental positivo también en estos casos, porque positivo en este caso para el beneficio de las localidades, ¿no? Eso tenemos que tener muy en cuenta y muy en claro para que los especialistas hagan función siempre, hagan mención en sus estudios, en sus informes de impacto ambiental. Siguiente, por favor. Igual manera, en la elaboración de la evaluación arqueológica, este tema también lo hace un especialista. ¿Y quién es un especialista? Un arqueólogo.
Y también hablamos de un informe de evaluación arqueológica sin excavaciones. Todo informe de evaluación arqueológica antes, en un estudio de perfil y un estudio definitivo también, es sin excavaciones. Por lo tanto, deducimos que es una evaluación superficial. No podemos llegar a exigir también que tengan que hacerlo para ver si se ha encontrado o no en el subsuelo. Eso ya lo hacen cuando ejecutan la obra. Y mínimamente también el expediente tiene que tener cuáles son los objetivos, justificaciones, descripción del proyecto, descripción de los restos arqueológicos en el área del proyecto, si ha habido algo cerca, ¿no? Descripción de impacto arqueológico de la alternativa seleccionada, si es que lo hay, porque hay muchos proyectos que no se presentan dentro de un área arqueológica. Por ejemplo, les hago mención que en el Cusco, por ser una zona arqueológica, también en Cajamarca y en Huánuco hay zonas arqueológicas, como en todo el país, ¿no? Pero en estos 3 departamentos hay lugares donde prácticamente tenemos que pasar por caminos prehispánicos y esos prácticamente ya se consideran como zonas arqueológicas. Quiero que quede claro también que eso no impide que se ejecuten los proyectos. El Ministerio de Cultura tiene procedimientos para dar las facilidades y que por más que crucemos un camino prehispánico, existen las posibilidades cómo continuar el proyecto. Eso lo conocen los especialistas. Es por eso que les hago mención en el Cusco y en otro departamento donde existe mayor impacto arqueológico, se tiene que conversar y ahí están los especialistas para que vean la viabilidad de proceder con los proyectos, ¿no? El análisis de costo-beneficio, también hay un programa de monitoreo que se realiza en la ejecución de obra y lo que hacía mención, un archivo fotográfico que siempre es muy necesario. Siguiente, por favor. Elaboración del estudio de geología geotécnica, geotecnia, también por un especialista, puede ser geólogo, puede ser un geotecnista, puede ser un ingeniero civil especializado en estas carreras, o podríamos decir, se ha especializado en geología y todo eso, pero el expediente tiene que tener como mínimo, igual que todo expediente, una memoria descriptiva, metodología, equipos, evaluaciones que se hayan hecho geológicas, evaluación geológica de los centros poblados, tiene que haber una inspección total, resultados de prueba de laboratorio. ¿Qué tipo de prueba de laboratorio? ¿A qué se hacen las pruebas? A las calicatas. Con eso se puede verificar qué tipo de terreno tenemos en el área de influencia y si podemos considerar que en ese tipo de terreno se tengan que se puedan izar postes y estructuras. Aquí quiero detenerme también en un temita con respecto a la definición del trazo de ruta de las líneas primarias. El trazo de ruta de una línea primaria no es bueno que lo haga solamente el ingeniero electricista especialista en esto, ¿no? En este caso, para definir el trazo de ruta, es muy necesario, y yo lo recomiendo, y en el área de la DEGER siempre lo recomendamos, que camine en el área, el trazo de ruta, el ingeniero electricista, el especialista en impacto ambiental, el arqueólogo y el geólogo. ¿Por qué? Porque los 3 tienen que decir el terreno o el trazo está bien. Llega el caso en muchas circunstancias de que el ingeniero electricista definió el trazo y cuando ya van a hacer recorrido dicen, ¿y quién ha hecho esto? Si acá hay una zona arqueológica, no pueden ir por ahí. Entonces, nuevamente se retrasa la elaboración del proyecto y nuevamente tienen que salir a hacer un nuevo trazo de ruta. Es por eso que se recomienda que
el trazo de ruta sea definido por los 4 especialistas. En este caso, el ingeniero electricista o mecánico electricista, el ambientalista, el arqueólogo y el ingeniero especialista que haría el estudio de geología y geotécnica. Eso quisiera que lo tengan en cuenta siempre. Adelante, por favor. Bien, esto ya para ir conociendo un poquito más el valor referencial de un proyecto de inversión pública, para hacer el cálculo del valor referencial de cuánto va a costar un proyecto de inversión pública, en este caso, nuevamente le digo, de electrificación rural, se tiene que cumplir una normativa en base a, en este caso, la OCE, basado en la norma de la Ley de Contratación del Estado, ¿no? ¿Por qué hablamos, nuevamente le digo, de valor referencial? Porque se trata de un proyecto de perfil. Eso, cuando ya se hace estudio definitivo, se habla del presupuesto. Para hacer este cálculo de valor referencial, se tiene que hacer una indagación de mercado para determinar el precio unitario de las partidas de cada uno de los materiales y equipos que se van a utilizar. Y no solamente se hace un estudio de mercado con fuentes externas, sino también, en este caso, la DGER cuenta con repositorio de proyectos y puede utilizar la fuente interna. Las diferentes municipalidades también, si ellos contratan o ellos hacen un proyecto de ese tipo, tienen que hacer su fuente externa, y como fuente interna también pueden solicitar a la DGER unos proyectos similares. Claro que esta fuente interna tiene que ser actualizada con los índices de... aquí en la norma lo manifiesta, lo dice, el reglamento de efecto determinado de valor referencial. Esto considera el estudio de indagación de mercado para determinar el precio unitario a partir que comprende los valores referenciales del proyecto. Son los índices metropolitanos que van modificando según el INEI, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando uno envía a hacer el estudio de preinversión, uno también define sus plazos al contratista, ¿no? En este caso, el plazo que se le establece debe ser un plazo hasta la presentación del proyecto a la unidad formuladora. Y ahí, esto es como considerando también un beneficio para el consultor. ¿Por qué? Porque si la unidad formuladora se toma un tiempo poquito más largo en lo necesario, el consultor no debe estar esperando que le aprueben su proyecto así solamente. El proyectista, el consultor, sí tiene la responsabilidad de absolver todas las consultas. Igual para este plazo no debe contemplar la evaluación y aprobación de la DIA por la DREM o la DGAE. ¿Por qué? Porque ya se les ha dicho que solamente es un informe que estamos solicitando, ¿no? Antes incluso consideraba también el plazo de aprobación de la DIA, y por ser otras entidades, la DREN, la DGAE, a veces no manejamos nosotros esos tiempos. Igual era para el plazo de aprobación del proyecto de evaluación arqueológica. Siguiente, por favor. Finalmente, hay que considerar qué es lo mínimo que debe contener un expediente, un estudio de perfil, para que también pueda tener la aprobación, en este caso, de la DGER, porque en algunos casos han habido gobiernos locales que nos presentan su estudio de perfil y nos dicen, ingeniero, o hablan con el director o con los encargados y le dicen,
necesitamos o queremos que ustedes hagan el estudio definitivo y ejecuten la obra, porque nosotros, nuestros recursos ya no los tenemos destinados para esto, ¿no? Entonces, para nosotros recibir un estudio de perfil, tenemos que verificar una información mínima, y esa es la información mínima que los gobiernos locales o regionales nos tienen que alcanzar. ¿Qué nos tienen que alcanzar? La ficha técnica del proyecto. Nos tienen que alcanzar los formatos referenciales de la documentación sustentatoria de que se han hecho talleres de participación pública para poder tener el alcance de toda el área de influencia, ¿no? Tenemos que tener los padrones de usuarios por localidad para verificar los alcances. Tenemos que tener los formatos de encuesta a autoridades locales, a las viviendas que se han hecho. Con todo eso se define lo que es la tipificación de las localidades, ¿no? Tenemos que tener formatos de las estructuras de metrados y valor referencial de líneas primarias, redes secundarias, o si fuese el caso de proyectos también fotovoltaicos. Formatos referenciales de costos de secciones de proyectos de electrificación rural con alternativa de líneas, formatos referenciales de indicadores de inversión de alternativas de líneas y redes eléctricas, ¿no? Existe también unas limitaciones de cuánto debe ser el costo por abonado cuando se haga un cálculo de inversión, ¿no? Esto también ya hay un monto definido por el MEF. Tiene que incluir, por lo tanto, un estudio de indagación de mercado, y lo que es muy importante, y se hizo mención en varias oportunidades en la exposición anterior, la factibilidad y fijación del punto de diseño de la concesionaria, que como dije, ahora se llama EDE, Empresa de Distribución Eléctrica, y también la opinión favorable al estudio de perfil. ¿Por qué? Porque como ellos van a hacer lo que van a hacer la operación y mantenimiento más adelante, tenemos que tener la opinión favorable de las empresas de distribución, ¿no? Y finalmente el informe de viabilidad del PIB a cargo de la unidad formuladora. En el caso de la DGER, nosotros tenemos, como somos unidad formuladora, en el caso de las diferentes municipalidades que también pueden hacer este tipo de proyectos, tienen su unidad formuladora, a veces la más cercana, y todo tiene que estar en el marco lógico del invierte.pe. Bien, estimados, esto es lo que puedo compartir con ustedes, y quedaríamos para responder a algunas preguntas. Muchas gracias por su atención. Adelante, Viviana. Gracias, Percy. Se ha culminado con la etapa de exposición. Ahora procederemos a resolver las preguntas que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción de esta capacitación. Vamos a iniciar con las preguntas. Primera pregunta. Para la ejecución de los proyectos de electrificación, ¿es necesario contar con los inventarios de los canales de regadíos artificiales aprobados mediante resolución del ALA, Autoridad Local del Agua, o ANA, Autoridad Nacional del Agua? Adelante, Manuel. Bueno, estábamos hablando de canales y regadíos, ¿no? Probablemente estamos hablando de que quiero hacer una intervención en una pequeña central hidroeléctrica. Solamente para eso podría solicitar, me podría solicitar esa información del ALA, ¿no? Porque si es para redes o paneles fotovoltaicos, no sería necesario. Obviamente, cuando yo estoy formulando un proyecto de una pequeña central hidroeléctrica, ¿no? Obviamente sí lo van a requerir, ¿no? Con esa salvedad, Vivian. Muchas gracias, Manuel. Siguiente pregunta. ¿Es factible intervenir a nivel de planes de trabajo para la atención inmediata por desastres, caídas de postes
y tendido eléctrico en las zonas rurales afectados en su energía eléctrica? Adelante, Manuel. Bueno, yo les indicaba en mi exposición que generalmente cuando se hace un proyecto de electrificación rural con redes o paneles solares, siempre velamos por, como MEF, la sostenibilidad del proyecto. Entonces, cuando lo hace la DGER, por ley, por norma, todas sus inversiones que realiza son transferidas por ley a las EDES, las empresas distribuidoras de electricidad, ¿no? Entonces, por ese concepto, cuando un gobierno local o regional realiza una inversión de este tipo y tiene, obviamente, el proyecto no ha sido recepcionado, pero cuando realizaron la formulación, indicaba, ¿no?, que los costos de operación y mantenimiento lo haría el gobierno regional, lo haría el comité de electrificación. Obviamente son ellos los que tienen que ver, dado que la sostenibilidad se da por una tarifa. Y si yo tengo un servicio, he tenido que pagar mensualmente el servicio más cuánto cuesta su operación y cuánto cuesta su mantenimiento, ¿no? Para eso, por decir, un choque cuando no han chocado un poste, o se malogró un transformador o se quemó. Pero cuando son temas de emergencia, obviamente no va por el canal que tenemos de hacer un perfil, no. Ahí se canaliza, obviamente, que esa zona tiene una resolución ministerial que ha sido declarada en emergencia. Obviamente, ahí ¿quién interviene? Ahí, dado que el proyecto, si es de un gobierno local, bueno, pues lo debe analizar el área correspondiente, que no es la de energía, obviamente, ¿no? Sino los que ven proyectos de desastres, que es otra área dentro del MEF. Pero si es en la zona de concesión de la empresa distribuidora, obviamente ahí la empresa distribuidora tiene que realizar todos los costos o todas las intervenciones con la prontitud que se requiera, dado que está bajo la lupa o bajo la observación del órgano supervisor, que es el OSINERMIN. Siguiente pregunta. Si la municipalidad realizó una obra de electrificación rural y no ha transferido a la concesionaria y actualmente el Código Único de Inversiones se encuentra desactivada, ¿se podría hacer una IOR para habilitación y para su transferencia a la concesionaria? Adelante. Bueno, yo diría que a esta altura del camino ya no le corresponde. La que debe intervenir de una u otra forma, también lo expliqué algo rápido en la exposición, es que el Ministerio de Energía y Minas tendría que tomar estos proyectos que fueron desarrollados hace años y no solamente hacer un proyecto nuevo, ¿no? Muchas veces tiene que ingresar y mejorar, ¿no? Ampliar y mejorar. Porque ya no se tiene solamente el servicio que está deteriorado, sino se tiene que mejorar y ampliar toda la infraestructura existente. Pero es un tema que ya lo tiene que coordinar el gobierno local o regional con el Ministerio de Energía y Minas, que sí se puede habilitar esas acciones. Pero el gobierno local hacer una IOR no le correspondería, ¿no? Porque cuando se formuló, ese proyecto se viabilizó en su momento por el gobierno local o regional, sostenían en los perfiles que la operación y mantenimiento lo iban a hacer ellos, probablemente, ¿no? Es por eso que nunca fueron recepcionadas por las empresas, porque probablemente tienen deficiencias, ¿no? Pero probablemente constructivas, de diseño, u otros así, ¿no? Pero yo como recomendación diría que no todo está perdido. El activo existe, recuperar, obviamente que hay instalaciones que se pueden recuperar y con una intervención no de IOR, sino de un proyecto de mejoramiento y ampliación coordinado con del gobierno subnacional, con el Ministerio de Energía de Minas, a través de la DGER, se podría hacer estas mejoras, pero IOR no podría canalizarse, una IOR no va a IOR. Muchas gracias, Manuel. Siguiente pregunta. ¿Qué documentos de sostenibilidad debe tener en cuenta para viabilizar el proyecto de inversión? Obviamente ya lo he indicado también.
Manuel, tu micro está apagado. Enciéndelo, por favor. Perdón, sea sin querer. Bueno, ya lo ha aclarado el ingeniero Percy también en su exposición, cuáles son, qué documentación se requiere. Obviamente, la factibilidad de suministro, punto de alimentación, ¿no? De la empresa concesionaria que va a brindarnos la oferta y el tema de sostenibilidad. ¿Por qué digo que debo coordinar si la empresa concesionaria se va a hacer cargo de operar y mantener el servicio? Y eso es un arreglo institucional entre el gobierno subnacional y la empresa concesionaria. Esos activos que una vez que están culminados, ¿cómo? Porque a veces hay gobiernos subnacionales que cuentan con los recursos, pueden formular, ejecutar, pero el detalle es, deben de tener aprobado y tener los puntos de diseño y la factibilidad de suministro vigentes. Y también además deben de tener el documento que la empresa concesionaria, la EDE, tenga el compromiso que sí va a aceptar ese proyecto. Porque al aceptar, ¿qué quiere decir? Que está aceptando que va a revisar lo que contiene el perfil y el expediente técnico o estudio definitivo, como lo indica el ingeniero Percy, ¿no? Y con, obviamente, toda la documentación que se refiere, ¿no? Dado que posteriormente esos activos, la EDE las va a administrar. Y obviamente esos arreglos institucionales tienen que verse entre el gobierno subnacional y la empresa concesionaria. Iría por ahí. Siguiente, por favor, Vivian. Muchas gracias, Manuel. Si quiero sacar un proyecto de alta tensión con un servicio recreativo, ¿qué distancia debe tener una de otra o qué tenemos que tener en cuenta para la formulación y evaluación? Adelante, Manuel. Ese no es un proyecto de energía, ¿no? Dado que de recreación probablemente es de cultura o otro institucional, es otro sector. Pero como les indiqué, se necesita, si yo quiero hacer, pues ir un parque y ese parque necesita iluminación y agua, bombeo, ¿no? Necesita equipos de fuerza, obviamente voy a requerir, igual que un domicilio, el suministro eléctrico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puede ser en baja tensión o en media tensión. Y si es en media tensión o en baja, tengo que, pues, el proceso que yo les he indicado, ¿no? El sistema de utilización, la resolución 018. Y ahí está todo el contenido, lo que les he explicado, ¿no? Tengo que hacer el expediente técnico que casi tiene el mismo contenido que el ingeniero Percy ha explicado. Casi tengo que tener, obviamente que no es un expediente a detalle, porque no necesito tener CERNAM, día, ¿no? Porque obviamente lo estoy haciendo en una área casi semiurbana, o no, porque lo rural no creo que pues, pongan 5 kilómetros de distancia de este tipo de servicio recreacional, ¿no? Es periurbano, como dicen. Entonces, tengo que estar cerca de la ciudad, tengo que hacer un proyecto de media tensión de probablemente 2 o 3 kilómetros y en las indicaciones que he dado, ¿no? Ahí te están el tipo de plano, te van a la misma concesionaria te va a decir, oye, si está habilitado ya las pistas y veredas, te va a decir, mira, a qué distancia tienes que ir tu infraestructura, para el punto de inicial de toma de carga, qué tipo de estructura vas a poner, qué tipo de medición, y aguas abajo, qué tipo de postes, dependiendo la zona, ¿no? Si es una zona muy urbana o si es rural, ¿no? Dependiendo. Y obviamente ese expediente te lo aprueba también un ingeniero electricista, ¿no? Es eso. En el proyecto recreacional, un componente más es este expediente para suministro eléctrico. Muchas gracias, Manuel. Continuamos con el ciclo de preguntas. Ahora contigo, Percy. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la evaluación de proyectos de electrificación rural con InvierteP? Adelante, Percy. Bien, los proyectos ¿cómo es la evaluación? Dice. Uno de los principales temas de evaluación es la sostenibilidad del proyecto. ¿Y a qué me refiero o a qué se refiere que un proyecto sea sostenible? Dice que ser un proyecto que crea espacios saludables, que cubran necesidades sociales
y que sea viable económicamente para lograr objetivos, mejorar, en este caso, la calidad de vida. Muy aparte de esto, el proyecto tiene que ser sostenible en el sentido que con los recursos que se obtengan al electrificar un pueblo, me refiero a la facturación por cada abonado, con esos recursos se pueda mantener o puede estar equivalente a los gastos de operación y mantenimiento, porque si no, sería unas pérdidas para la empresa de distribución encargada de hacer su operación y mantenimiento, ¿no? De todas maneras, hay algunos aspectos que se van considerando para que la concesionaria de todo modo lo tenga, ¿no? El tema principal es, como digo, la sostenibilidad del proyecto. Y luego, como dijo nuestro colega Manuel, tiene que tener un punto de diseño, una factibilidad de energía, un punto de diseño. Lo que es muy importante, el informe de impacto ambiental, porque les hago mención, por ejemplo, para que tengan conocimiento, si nosotros, como DEGER, no tenemos una aprobación de declaración de impacto ambiental en el estudio definitivo y ejecutamos una obra, a nosotros nos penaliza el Ministerio del Ambiente. Es por eso que en el perfil estamos pidiendo informe, pero en el estudio definitivo tiene que ser aprobado, ¿no? Entonces, como les digo, la evaluación, para nosotros darle la aprobación, el informe ambientalista, el informe arqueológico y lo que viene a ser también la geología del terreno, ¿no? Muchas gracias, Percy. Siguiente pregunta. ¿Cuántas viviendas no deben tener energía eléctrica para iniciar con la elaboración del estudio? Adelante, Percy. Bueno, esa pregunta la veo un poquito más, tendría que aclararlo, lo puedo dar la respuesta a la siguiente. Cuando me dicen cuántas viviendas no tienen que tener, se está refiriendo de repente a una localidad que sí tiene viviendas que están electrificadas. Si ya es una localidad que tiene viviendas electrificadas y faltan algunas, en este caso ya esto le debería corresponder a la empresa de distribución de energía, porque cuando nosotros como DEGER electrificamos una localidad, una vez terminada la obra, lo entregamos al gobierno, a la empresa de generación eléctrica, ¿no? Entonces ya correspondería esto la responsabilidad de la empresa de generación eléctrica. Pero si la pregunta va, por ejemplo, a que en un pueblo, ¿cuántas viviendas como mínimo deben haber? Si es una localidad que tiene 5, 10, 15 habitantes, o que digo abonados, y tiene la posibilidad de llevar la energía eléctrica, las redes convencionales están cerca, no es un límite decir que tenga 15 o 20 localidades. Eso es manejable con la evaluación del área de influencia. Muchas gracias, Percy. Siguiente pregunta. ¿Qué criterios diferencias a las intervenciones en electrificación rural y electrificación urbana? Bueno, en realidad, la electrificación rural es la que consta esta capacitación, y la electrificación rural cada vez están más lejanas, y la electrificación rural cada vez son abonados muy dispersos. Cuando hablamos de electrificación urbana, a estas alturas, las zonas urbanas ya se encuentran con electrificación, y si no tienen una electrificación, por decir, ya se encuentran en un área de influencia de una concesionaria. Entonces, a esa concesionaria es la que le toca y es responsable de su electrificación. Nosotros hemos tenido ese caso donde había un estudio que nos consideraban, por decir,
2 localidades. Una de ellas estaba dentro de zona de concesión y otra fuera de concesión. Entonces, ese proyecto no caminaba, como le dije, porque hay zonas de área de concesión que la responsabilidad ya no es de la Dirección General de Delegación Rural, ¿no? Eso que quede un poquito claro. Otra pregunta, si es que la hay. Muchas gracias, Percy. Siguiente pregunta. ¿El sector cuenta con una ficha técnica para la formulación de proyectos de electrificación rural? Adelante, Percy. Creo que no está terminada la pregunta, pero si el sector cuenta con una ficha técnica para formulación de un proyecto, debería de iniciar el trámite, ¿no? Pero como les dije, y como lo hice mención hace un momento, sería muy recomendable de que esta entidad o este gobierno local remita a la DGER las coordenadas UTM de los alcances de esta localidad para que en la DGER verifiquemos si no está considerado en algún proyecto de la DGER. Porque si ya está considerado en un proyecto de la DGER y ellos también lo hacen, empieza la duplicidad, como les dije, ¿no? Entonces, y eso retrasan los proyectos. Si tiene una ficha técnica, empecemos las coordinaciones para que se pueda verificar cuáles son los alcances que tienen ellos para continuar con el proyecto. Siguiente. Gracias, Percy. Siguiente pregunta. La capacidad de energía de los paneles solares instalados de marca Ergon es muy baja. Solo da para 4 focos para cargar un celular en el mejor de los casos. En este sentido, ¿cómo está viendo el MINEM? Porque de acuerdo a la situación actual, la población como mínimo requiere que funcione un televisor para la educación de los niños. ¿Cuáles serán las medidas de solución que planteará el Ministerio de Energía y Minas, ya que el objetivo es cerrar brechas? Adelante, Percy. Gracias. Muy buena pregunta en ese sentido para dejar en claro un temita que es muy importante y lo tengan presente todos los gobiernos locales y todas las entidades, ¿no? El tema de la electrificación fotovoltaica del primer, de la primera subasta que se hizo, que lo ganó Ergon, incluso dentro de sus alcances estaba poner paneles de 85 watt pico solamente. Sin embargo, en la ejecución de la obra ellos pusieron 120 watt pico. Eso quiere decir que pusieron un poco más. Pero aquí yo quiero referirme que lo tengan en cuenta un tema. Esa electrificación con paneles fotovoltaicos se dio a las localidades más alejadas. Ahora que las redes convencionales han ido creciendo y van creciendo a medida que va avanzando el tiempo, si ya la red convencional se ha ido acercando, por decir, a esta localidad que se le puso paneles fotovoltaicos, ellos pueden iniciar los trámites y coordinar para hacer el cambio, que ya no continúe con paneles fotovoltaicos, sino que se le pueda agregar, se le pueda modificar a redes convencionales. Y eso está dentro del contrato con Ergon. A Ergon se le dijo en su momento, ustedes van a electrificar esto, acá están los alcances, pero si en el tiempo llega la posibilidad de ponerle redes convencionales, Ergon retira sus paneles fotovoltaicos y los lleva a otros sitios mucho más alejados para que entre las redes convencionales. Eso tienen que tener en cuenta. Y definitivamente sí, como MINEM se evalúa y se está verificando siempre la probabilidad de la cercanía de las redes convencionales para poder entregar a las localidades una mejor calidad de energía, ¿no? Siguiente. Muchas gracias, Percy. Siguiente pregunta. ¿La DGER cuenta con términos de referencia tipo o modelo para la contratación de consultoras para la elaboración de proyectos de inversión y o expedientes técnicos? Adelante.
Muy buena pregunta y la verdad que yo los invito a esta persona o esta profesional que ha hecho esta pregunta. La información que maneja el Estado es información abierta. Entonces, nosotros como Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas podemos alcanzarle a cada uno de las diferentes entidades, gobiernos regionales, lo que son los términos de referencia, modelos, para que ellos lo actualicen. Los invito a que se pongan con comunicación con la DGER y para poder alcanzarles estos términos de referencia, como les indico. Siguiente. Muchas gracias, Percy. Siguiente pregunta. ¿En qué documento se puede encontrar el contenido mínimo o estudios vinculantes que acompañarán en la elaboración de un perfil? En realidad está dentro del anexo 9 que les decía, dentro de la elaboración de estudios perfil de la página del Ministerio de Energía y Minas, pero nuevamente recalco lo de la pregunta anterior. Nosotros podemos remitirle a cada una de los gobiernos locales y regionales los términos de referencia que manejamos para que ellos procedan a su contratación del consultor y ejecución de sus proyectos si está dentro de sus alcances. Muchas gracias, Percy. Hemos culminado, en todo caso, con el bloque de consultas y de absolución de preguntas. Las consultas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del MEF con sus respectivas respuestas. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañan esta tarde con la capacitación, formulación y evaluación de proyectos de inversión de electrificación de zona rural. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los siguientes módulos. Programación de capacitaciones, en el cual visualizarán el calendario mensual de capacitaciones, así como los enlaces para que puedan acceder a ellas y para que registren sus preguntas, las cuales podrán ser absueltas en las capacitaciones. Capacitaciones realizadas, donde se alojan los videos de las capacitaciones, así como los recursos elaborados para la misma. Recursos de aprendizaje, donde encontrarás infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías, entre otros, sobre los temas relacionados con el InviérteP y la gestión de inversión pública. Asimismo, te presentamos la programación de las próximas capacitaciones, la cual se encuentra en la página web. Si tuvieras más consultas o dudas, puedes ingresar a los links que se muestran en pantalla: consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, gracias, hasta pronto.